Vamos a estar revisando, exponiendo la última petición del Padre Nuestro. Y habíamos dicho que en la primera mitad de esa oración nosotros nos encontramos con la manera como debiéramos estar honrando el nombre de Dios, pidiendo su reino y deseando hacer su voluntad. Pero que en la segunda mitad teníamos tres otras peticiones que hemos estado cubriendo en los últimos 3 domingos, contando con Néstor. Y estas tres peticiones tenían que ver con nuestra provisión, danos hoy el pan de cada día, nuestro perdón, perdona nuestras deudas y ahora nuestra protección en Mateo 6, versículo 13. Y esto es como dice el versículo. Y no nos deje caer en tentación, sino líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria para siempre. Amén. Esa es la petición que estamos exponiendo hoy. La manera como yo leí, o la versión de donde leí, fue la nueva versión o la Nueva Biblia de las Américas. Y cuando tú la lees ahí, como que queda claro que es lo que estamos pidiendo. Estamos pidiéndole a Dios que nos evite caer en una tentación, ¿verdad? En la debilidad de la carne, que nos evite tropezar como tropezaron Adán y Eva y cayeron cuando fueron tentados y sufrieron las consecuencias de su caída. Recordemos por un momento la petición anterior, la petición número 5 del Padre Nuestro, perdónanos nuestras deudas. Esa es una petición relacionada a algo que ha ocurrido y es una petición que yo hago después que he pecado. Pero esta petición de hoy es una petición para antes de pecar. No permitas que caigamos en la tentación. Es increíble que en una oración corta, breve, Jesús, teniendo toda la sabiduría que Él tuvo, nos dio dos peticiones. Una para antes de pecar, no nos deje caer en la tentación, líbranos del mal. Y una petición para cuando hayamos caído o tropezado, perdónanos nuestras deudas. La petición de hoy, donde vamos donde Dios y le decimos no nos deje caer en tentación, reconoce lo incapaces que nosotros somos, cada uno de nosotros, de permanecer en el camino por nuestra propia voluntad. Reconoce también nuestra sabiduría limitada para lidiar con la vida, de hecho, para lidiar con nosotros mismos y nuestros deseos internos. Y reconoce que nuestros deseos de la carne son una fuente importante de tentación para nosotros. Eso es importante que lo reconozcamos, que nosotros somos capaces de ser tentados desde afuera por el mundo y sus ofertas, pero nosotros somos también capaces de ser tentados desde nuestro interior por nuestros propios deseos o concupiscencia, de acuerdo a la traducción que usted pueda tener del texto de Santiago que nos habla de eso. Los deseos de la carne nos engañan. Yo creo que usted es testigo de lo que acabo de decir. Y nos engañan porque producen placer en nosotros. Producen un placer que no es simplemente emocional, por así decirlo. Es un placer que tiene una base incluso bioquímica, donde las hormonas y neurotransmisores del placer, la dopamina, la serotonina, la adrenalina, todo eso se sube como diseño de Dios para la experiencia de placeres bajo el diseño legítimo de Dios, pero que en nuestra condición caída nosotros hemos querido disfrutar de todas las formas y en todos los grados, de todos los tamaños, en cualquier ocasión, de la manera ilegítima. Y nos proponemos muchas veces querer luchar contra esas cosas de nuestra propia voluntad, como aquel que ha decidido hacer una dieta y lo logra un día, 2, una semana, un mes, 6 meses, pero después de un tiempo vuelve a comer de la misma cosa. Hay una diferencia, sin embargo, y es que cuando como de eso simplemente he ingerido ciertas calorías de más que no debí, pero cuando yo hago lo mismo con los deseos de la carne, ya esto tiene una connotación moral, con consecuencias, no de calorías, sino consecuencias espirituales.
Las tentaciones en el interior nuestro son el testigo o la evidencia de que yo no necesito a Satanás para ser tentado y para caer. De hecho, Santiago habla de que cuando nosotros somos tentados y seducidos, lo somos por nuestra propia concupiscencia o nuestra propia pasión. Y ahí, si yo soy el problema, solo Dios me puede ayudar. Y esa es la razón por la que esta petición al final del Padre Nuestro es vital, porque esta petición no solamente reconoce que yo tengo un enemigo en mi interior, pero también reconoce que yo tengo un enemigo en el exterior, conocido como el anticristo, que es un enemigo invisible y no hay nada que yo pueda hacer cuando yo ni siquiera puedo ver a mi enemigo, que es más poderoso que cada uno de nosotros, que es más sabio que todos nosotros juntos. Es más experimentado que tú y que yo y que cualquier otro. Es más viejo, ha vivido más, ha visto más, has experimentado más. Que tiene más malicia que cualquier otra criatura humana. Que tiene un deseo por destruir a la familia de Dios. Y no solamente tiene un deseo, él disfruta la destrucción y el daño a la familia de Dios. Que es alguien que no tiene escrúpulos y juega sucio. Disfruta el daño que tú sufres. Y como si eso fuera poco, que además de todo eso, anda al acecho continuamente, como un león, buscando no a quien dañar, no, a quien devorar, a quien destruir, ferozmente. Y cuando tú tienes a un enemigo de esa calaña, tú necesitas la intervención de Dios. Por eso esta petición de hoy, que pocas veces hacemos, esta no es cualquier petición. Esta es una petición de marca mayor que debiera estar en tus labios y en mis labios todos los días. Yo no estoy diciendo eso hiperbólicamente, yo estoy diciendo eso realmente. Y eso es lo que yo quisiera darle color hoy de todas las formas posibles para que nosotros podamos entender la importancia de esta última petición antes de Cristo cerrar esta oración tan breve. Ahora, esa frase, no nos dejes caer en tentación, en otras traducciones o versiones lee de esta manera: no nos metas en tentación. Si tú tienes la Reina Valera del 60, eso es como lo dice. La Reina Valera del 2015 es como lo dice. Si lees inglés y tiene la English Standard Version, the ESV, eso es como lo dice. The New American Standard Bible, esas dos quizás de las mejores traducciones que tenemos, eso es como lo dice. La nueva King James Version, eso es como lo dice. No nos metas en tentación. Ahora, si lo tomas así, lo aceptas así y no conoces nada más de lo que la palabra menciona, podríamos llegar a la conclusión de que Dios es quien nos tienta, porque dice no nos metas en tentación. Pero como hemos dicho en otras ocasiones, la palabra es su propia intérprete, la Biblia interpreta la Biblia. Dicho de otra manera, cuando tienes un pasaje que luce un tanto oscuro, tienes que irte a otro pasaje más claro que traiga luz para que lo puedas entender. Y ahora entonces lo que vamos a hacer es que nos vamos a ir a Santiago, capítulo 1, versículo 13 y 14, donde dice claramente que nadie diga cuando es tentado, soy tentado por Dios. Que no se te ocurra eso. ¿Por qué? Porque Dios no puede ser tentado por el mal y Él mismo no tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. Vamos a expandir eso, pero dos cosas aprendimos ahí. Dios no tienta a nadie, la tentación por tanto no viene de Dios. Y por otro lado, si eres tentado y eres seducido y caes, eso fue por tu propia pasión. Ahora, en el caso del Padre Nuestro, si tomamos una de esas otras versiones, algunas de las cuales son consideradas de las mejores, sobre todo aquellas a las que me refería en inglés, ¿por qué es que traduce la frase no nos metas en tentación? Porque es una traducción apropiada.
como lo es, no nos deje caer en tentación. Y ahí la pregunta es entonces, ¿por qué estas dos versiones de la misma frase en el lenguaje original? Bueno, ahí el griego nos ayuda, y es que la palabra traducida ahí como tentación es la palabra peirasmos, que puede ser traducida, y lo es, en la Biblia de dos maneras distintas. Una es tentación, como estamos viendo y seguiremos viendo, pero la otra forma de traducirla es como una prueba, y aparecen varios de esos versículos donde peirasmos es traducido como prueba. De manera que cuando nosotros pasamos a este pasaje o vemos este pasaje en una versión, algunos traductores han preferido traducirla como no nos deje caer en tentación, entendiendo cuál es la intención de la petición, y otros han preferido traducirla tan literalmente como se puede. Dice, no nos metas en tentación o no nos metas en pruebas. Entonces, ¿de qué manera esta petición, vista así, no nos metas en pruebas, puede ser real? ¿Y por qué es una petición que quizás tú y yo debiéramos estar considerando? Vamos a ver las dos versiones, vamos a lidiar con ambas formas, porque tú y yo necesitamos ambas cosas. Cuando tú leas Mateo 4, cuando tú leas Lucas 4, es obvio que el Espíritu de Dios es quien se lleva a Cristo al desierto. Y el texto dice incluso para ser tentado por Satanás, de manera que Dios lo lleva, el Espíritu de Dios lo lleva, pero quien hace la tentación no es Dios, es Satanás, pero había un propósito. Fue más bien una prueba para Cristo, para poder demostrar algo, no para Él, sino para el mundo, y vamos a llegar ahí en un momento. Pero por otro lado, nosotros sabemos que Pedro fue probado también. Pedro fue probado porque Pedro necesitaba la prueba. Recuerda que en un momento dado, ya en las últimas horas del Señor Jesucristo, Lucas 22 relata una conversación que Cristo inicia y le dice en el versículo 31, Simón, Simón, mira que Satanás os ha reclamado para zarandearos como a trigo. Te lo estoy advirtiendo. No quiero que te tomes de repente como que algo como que tú no sabías que te podía salir al encuentro. Tú comienzas a ver desde ya, esto no va a ser una tentación, yo te estoy advirtiendo para que te prepares. Tú pensarías que que Pedro en ese momento hubiese dicho, Señor, en serio, yo te necesito, cuídame, ayúdame, déjame ver cuándo, prepárame. No, pero no, Pedro, claro que no. No, Señor, aunque todos se aparten por causa de ti, yo nunca me apartaré. Jesús le dice, en verdad te digo, que esta misma noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Tú pensarías que Pedro inmediatamente diría, Señor, yo te necesito ahora más cerca, yo no me quiero despegar de ti. Pero Pedro se fue convencido al jardín de Getsemaní de que, claro que él no iba a negar al Mesías, imposible. Los otros, el maestro se confundió. Se van a Getsemaní, Cristo se lleva a todos ellos. Y llega un momento donde él deja a todo el grupo, pero pasa delante con Pedro, con Jacobo y con Juan. Pero llega un momento donde él deja a esos 3 también y se va más adelante y queda solo. Y luego él regresa donde los 3. Y cuando regresa, los halló durmiendo. Y dijo a Pedro, no a los 3, es con Pedro que estamos lidiando, con que no pudisteis velar 1 hora conmigo. Velad y orad para que no entréis en tentación. Pero te lo comencé a revelar. Me vas a negar. Luego 3 veces, no 1, no 2, 3, y va a cantar un gallo. Pero ahora te traje al jardín y lo he dejado orando
Y ahora que lo encontré durmiendo, le estoy diciendo, velar y orar para que no entréis en tentación, porque el espíritu está dispuesto. Pedro, cuando me dijiste allá antes que nunca me negarías, yo quiero creer que tu espíritu eso es lo que quería, que deseaba, pero ¿sabes qué? Tú no conoces la carne, mucho menos la tuya. La carne es débil. Eso es una prueba para Pedro, pero es una prueba que Pedro necesita. Y ahora vamos a seguir viendo el por qué. Porque eso está conectado a esta petición, no nos metas en tentación. Porque quizás cuando nosotros hacemos la petición de esa manera, le estamos diciendo al Señor, Señor, mira, ayúdame a caminar de una manera humilde, dependiente de ti, de tal forma que yo no tenga que ser probado como Pedro para demostrarme algo acerca de algo que yo no soy. De manera que no me metas en esas tentaciones. Yo prefiero que tú vayas delante. Yo no quiero ser un Pedro, ni quiero estar tan ciego a mis propias debilidades, que tú tengas que poner mi fe a prueba para que yo pueda crecer y aprender algo. Y la realidad es, hermano, que todos nosotros, los que estamos aquí, cuando nos evaluamos, todos nosotros nos creemos más rectos de lo que somos. Más justos, más humildes, más íntegros, más perdonadores, más sabios, más conocedores de la palabra, mejor entendedor y claro, más capaces que el otro. Porque eso yo no lo hago. Yo no sé cómo tú te calificarías a ti mismo. Pero después que tú digas, no, pastor, mire, yo soy el hombre o la mujer más pecadora o pecador del mundo, tú todavía no sabes cuán pecador tú eres. Tú puedes, yo lo ilustré de esta manera, tú puedes ensuciar este púlpito aquí y alguien viene y dice, no, yo te lo voy a limpiar y trae una solución y la limpia, jabón, lo que tú quieras. Y ahora venimos todos y decimos, está limpio. Y todos diríamos, sí, está limpio. ¿Tú te estás seguro que está bien limpio? Y ahora traemos un microscopio electrónico y lo ponemos sobre eso y vemos que tiene billones de bacterias. Y decimos, wow, pero no está tan limpio. Bueno, cuando Dios toma su microscopio moraltrónico y lo pone sobre nuestras vidas limpias, encontramos que no estábamos tan limpios como pensábamos. Y de esto es que el Padre Nuestro se trata, es que nosotros necesitamos una dependencia absoluta del Padre que ha provisto desde el Hijo hasta el Espíritu Santo y su palabra, para que yo pueda caminar bien, dadas las condiciones en que todavía nosotros estamos, a pesar de ser regenerados ya. Nosotros comenzamos pidiéndole al Padre que nos ayude a santificar su nombre, seguimos pidiéndole que su reino venga y se expanda y que se haga su voluntad y que nos dé el pan de cada día y que nos perdone nuestras deudas. Y finalmente le decimos, Señor, mira, ayúdanos evítanos la tentación, evítanos la prueba. Yo necesito ambas cosas, no me metas en prueba y no me dejes caer en tentación. Es más, yo necesito una tercera cosa, y líbrame del mal, que está ahí esa frase. Y esa frase no está para repetir lo que en principio se pidió. Veamos momentáneamente, para entender lo que estoy tratando de explicar, la tentación de Jesús y la prueba de Pedro. No hay duda, cuando tú revisas los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos, Lucas, de que fue el Espíritu de Dios que se llevó a Cristo para el desierto. Y por otro lado, no hay duda que en su providencia fue el Espíritu de Dios que permitió que Pedro fuera probado en el jardín o en el patio del sumo sacerdote con la pregunta de que ¿no eres tú uno de los galileos que seguían a Cristo? Claro que fue el Señor. La providencia de Dios orquesta, mueve las fichas y orquesta todo lo que ocurre en su universo, de manera que Pedro está bajo prueba por providencia de Dios, pero la tentación de Cristo en el desierto y la prueba de Pedro en el patio del sumo sacerdote tenían la misma función. Poner en evidencia quién Pedro era y poner en evidencia quién Jesús era.
La misma función. Pedro no pasó por la prueba, o pasó por la prueba y quedó claro quién él no era y quién él sí era, incluyendo su autosuficiencia, fue puesta en evidencia. Cristo pasó por la tentación como una prueba y quedó en evidencia que él era el Hijo de Dios, el Mesías, la segunda persona de la Trinidad. La noche del juicio de Jesús, escúchame, Pedro se constituyó en el representante de la debilidad de la raza humana que es incapaz de vivir separada de Dios. No importa si tú eres creyente o no. Hay en ti, hay en mí una debilidad humana que me impide vivir separado de Dios y que por consiguiente necesita cada una de las peticiones del Padre Nuestro, pero en especial esta última. Pedro aprendió en esa prueba la necesidad que él tenía de depender de Dios para triunfar. Él aprendió eso. Él aprendió la lección de que no debió haberse dormido mientras Jesús oraba, debió haber velado y orado para no entrar en tentación, sobre todo con la advertencia que Cristo le hizo. Pedro aprendió esa lección también. Y eso nos ayuda a nosotros a entender por qué Jesús incluyó esta petición al final del Padre Nuestro. Él no quiso cerrar esta oración modelo sin antes dejarnos ver que yo estoy en necesidad todos los días de pedir, no nos dejes caer en tentación o no nos metas en prueba. Esa es la forma de decirle, Señor, yo reconozco mi debilidad, yo reconozco mi pecado, yo reconozco que dadas las circunstancias, el momento, la tentación, yo tengo la capacidad de, en buen dominicano, irme de cabeza y yo necesito que tú intervengas a mi favor, de manera que yo te pido que tú evites que yo entre en ese tipo de prueba que yo quizás no pueda pasar como Pedro tampoco pudo. Yo creo que ahora nos queda claro que las pruebas vienen de Dios con la intencionalidad de fortalecerme y las tentaciones vienen de parte de Satanás con la intención de destruirme. Las tentaciones de Satanás con sus respectivas caídas procuran mi destrucción. Las pruebas de Dios procuran la fortaleza de mi carácter. Y eso tiene todo el sentido. Porque la prueba por la cual Dios hizo pasar a Pedro terminó en un mejor Pedro, en un Pedro más entendido, en un Pedro más maduro, en un Pedro más conocedor de su impulsividad, de su egocentrismo y de un Pedro que conocía mucho mejor sus debilidades. Escucha estas palabras otra vez de parte de Jesús para que tú puedas ver claramente que la prueba de Pedro no era una tentación. Primero se lo advierte y no solamente se lo advierte, sino le dice, Pedro, Satanás te ha pedido permiso para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti. Eso no es Satanás rogando por Pedro, para que tu fe no falle. La prueba viene, pero no quiero tu destrucción, por eso yo estoy orando por ti. Y tú, una vez que hayas regresado, fortalece a tus hermanos. Pedro, la intencionalidad aquí es enseñarte algo de ti mismo, algo que no conoces, y al mismo tiempo enseñarte algo de la necesidad que tú tienes de depender de Dios para vivir. Quiero que sepas quiero que esté alerta, informado de lo que viene de camino, pero quiero que estés preparado. Y Pedro pasa por la prueba y sale. ¿Cómo sale Pedro? Más humilde, más dependiente, más conocedor de la debilidad, no solamente la suya, la debilidad humana, más entendido en la necesidad de depender del Espíritu de Dios, más dispuesto a descansar en el poder de Dios. Cuando Dios nos prueba, Él no nos engaña. No, Él nos advierte. Me pone sobre aviso. Me manda a orar. Se mueve en mi interior para que yo ore más. Satanás hubiese hecho todo lo contrario. Él viene al acecho. Él te sorprende en un momento dado, cuando tú menos los esperabas.
con las formas más naturales que están a tu alrededor, como una fruta en el jardín, como un animal del jardín, como algo completamente natural a tus ojos. Tentaciones vienen de Satanás, pero las pruebas vienen de Dios. Si lo piensas así, ahora puedes entender a Santiago, capítulo 1, versículo 2 al 4. Las pruebas vienen de Dios. Entonces Santiago dice, tened por sumo gozo, hermanos míos, el que os halléis en diversas pruebas. Porque esto no es de Satanás que está en esto. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y que la paciencia ha de tener su perfecto resultado para que seáis perfectos y completos sin que os falte nada. La intencionalidad de la prueba es que seáis perfectos y completos sin que os falte nada. La intencionalidad es madurarte, pero ¿sabes qué? Señor, cuando te digo no me metas en tentación, lo que te estoy pidiendo es, Señor, mira, ayúdame a aprender algo de otra manera antes que una prueba sí sea necesaria para yo tener que pasarla y fallar como Pedro falló. Perfectos, completos. Ahora puedo entender mejor esa otra traducción de la frase, que todavía sigue siendo una petición buena y válida para mí. Pero la traducción que nosotros tenemos dice, y no nos deje caer en tentación, sino líbranos del mal. Vamos a lidiar con el versículo completo ahora en esa traducción y sobre todo con esta última parte de líbranos del mal. Porque esa frase ahí está en una forma verbal imperativa, como cuando tú das una orden, pero a Dios no le podemos dar órdenes para decirle, libra del mal, como que hazlo. No. Pero la frase está en esa forma verbal para comunicar la intensidad de la necesidad que yo tengo de hacer esta petición por la realidad de que alrededor de mí, dentro de mí, por arriba de mí, yo tengo fuerzas del mal. Fuerzas del mal que son huestes espirituales de maldad. Yo tengo a un Satanás, pero luego yo tengo un mundo maligno, caído, corrompido, y luego yo tengo una naturaleza también caída y corrompida, y todo eso forma parte del mal o de la maldad. Señor, líbrame de todo ese mal. La palabra ahí en griego para líbranos es ruomai, que significa, escucha, el ser rescatado de una situación de peligro. Todos los días cuando nosotros salimos, nosotros estamos rodeados de situaciones de peligro. Yo no estoy hablando de accidentes de carro, de peligros espirituales. Por la manera como pienso, por la manera como siento mis deseos carnales, por lo que veo, por las cosas a las cuales me expongo, por las conversaciones que oigo. Y nosotros tenemos continuamente que hacer esa petición, el perdónanos nuestras deudas es una petición diaria en mis labios y la otra es casi diaria. Nosotros somos altamente vulnerables a lo que viene desde adentro de nosotros y a lo que viene desde afuera de nosotros. Y cuando esas dos cosas se combinan, los deseos de mi carne y las ofertas del mundo, eso es lo que le da el poder seductor a las tentaciones. Decía esta mañana, pero lo he dicho creo que otras veces, tenía un pastor amigo en Estados Unidos, me llevaba unos años, no muchos más, pero me llevaba unos años, estaba pastoreando cuando yo no estaba, y él decía, yo oro continuamente que le pido al Señor que los deseos de mi carne y las ofertas, las tentaciones mías no se junten a la misma hora, en el mismo lugar, en la misma forma, que separe esas dos cosas. Eso es una forma de decir, no me deje caer en tentación. La realidad es que las tentaciones a nosotros no nos molestan, de hecho nos gustan. Porque hay una especie de placer, incluso bioquímico, como se lo expliqué, donde las hormonas, cuando sentimos estas tentaciones, comienzan a subir. Y eso es lo que nos hace es coquetear con el pecado.
No nos molestan, no, de hecho nos entretienen. El problema que tenemos con las tentaciones no son ellas, son las consecuencias que nos traen, que vienen después de. Y el maligno lo que hace es que aprovecha un momento en que tú tengas ciertos deseos y te presenta cómo tú puedes llenar esos deseos. Y cuando esas dos cosas se juntan, ahí está el poder seductor de la tentación. Tú recuerdas como cuando Satanás se le aparece a Cristo, ¿verdad? En el desierto, cuando después de los 40 días, cuando tenía hambre, ahí está el deseo de la carne, tengo hambre. Y tú sabes cómo se le presentó cuando tenía deseo la oferta. Mira las rocas, conviértelas en pan. Si tú eres, si por casualidad es verdad que tú eres el Hijo de Dios, convierte estas piedras en pan. Y nosotros nos hubiésemos puesto a discutir con Satanás, pero Jesús nunca discutió con pasajeros. Escrito está, se acabó la conversación. Escrito está, escrito está. Cristo sabía que yo necesitaba esta petición porque yo no soy Cristo, ni puedo ver lo que Él sí veía. Yo tengo una naturaleza pecadora, Él no tenía una. Y por eso antes de cerrar el Padre Nuestro, aquí está Cristo diciendo, no solamente no nos deje caer en tentación, y ese y es porque va a agregar otra cosa que la primera no tienes. Cuando dice líbranos de la tentación, es como no, y líbranos del mal. Es como la otra cara de la misma moneda. Déjame leerte esta frase de A.W. Pink en su libro El Padre Nuestro o La oración del Señor. Él dice lo siguiente: a nosotros se nos enseña a orar para la liberación de todo tipo, grado y ocasión de maldad. Él piensa en la maldad, dice esa maldad tiene un tipo, un grado y una ocasión. Para ser librado de la malicia, poder y sutileza de los poderes de las tinieblas. Para ser librado de este mundo malvado y de todos sus atractivos, acechanzas, estados de la mente y engaños. La mente tiene estados, a veces está airada, la mente a veces está deprimida, desmotivada, pero la mente a veces también está deseando cosas pecaminosas y engaños. Para ser librado de la maldad de nuestros propios corazones, dice Pink, para que pueda ser refrenada, subyugada y finalmente extirpada. Hay una maldad en tu corazón, hay una maldad en mi corazón, que lo primero que necesita hacer es refrenada. Luego que sea refrenada, todavía está ahí pulseando, hay que subyugarla, pero está ahí todavía como subyugada, que no la dejan subir, y luego hay que extirparla. Dice, esta petición, líbranos del mal, tiene que ver con todo eso. Que nos libre del mal, del sufrimiento. Por tanto, esta petición expresa el deseo de ser librados de todo lo que realmente nos perjudica y en especial del pecado que no tiene nada bueno. Que nos libre de la tentación, pero que me libre del pecado que está en mí. Líbranos del mal. Eso es una petición breve. Pero si nosotros consideramos cómo Satanás logra influenciarnos, moviendo nuestras emociones internas, trayendo oferta desde el mundo hacia nosotros y ganando terreno en nuestra mente y en nuestro corazón, entonces esta petición puede ser breve, pero es una petición capital para la vida del cristiano. En cierta manera, lo que estamos pidiendo es: Dios, líbrame de todos nuestros enemigos espirituales, y eso incluye la carne en mí. Hemos cantado en ocasiones una canción, la canción Guíame a la cruz, tiene una línea que dice, líbrame de mí. Las veces que yo he orado esa oración. Mi mayor problema, mi mayor enemigo no está afuera, está adentro. Yo vivo con él, yo duermo con él, me acuesto con él. Líbrame de mí, oh Dios. Volviendo a Pink,
Es una adaptación de algo que él estaba tratando de decir, pero es esta: de este lado de la eternidad, nosotros todavía estamos bajo las influencias de la maldad de este mundo. De eso que Cristo está pidiendo o enseñándome a que ore. Estamos bajo la influencia de la maldad de este mundo, de Satanás y de nuestra propia carne. El enemigo ya no nos posee, pero él es capaz de incitar nuestros deseos, de robarnos la paz. Y es aún capaz de causar persecución de los hijos de Dios. Por eso es que tenemos que orar: líbranos del mal, de la maldad, de la iniquidad, en todas sus formas, tamaños, colores, lugares. Nosotros no podemos olvidar que Satanás logró incitar el deseo de Eva y Eva el de Adán, para que pudieran considerar todo el bien que traería a sus vidas el probar la fruta dulce y atractiva que inicialmente había sido prohibida. Él hizo eso. Satanás logró perturbar la paz de Job, hasta el punto que lo siguió empujando, y Job comenzó a defender su integridad y pegó en la defensa de su integridad. Satanás logró incitar a la esposa de Job, quien le dijo: maldice a Dios y muérete. Nice lady, ¿eh? Maldice a Dios y muérete. Satanás logró acosar a nuestro Señor Jesucristo. Satanás es el anticristo, pero para Satanás, Cristo es el anti-Satanás. Logró acosarlo. Satanás llenó el corazón de Ananías y Zafira para mentir. Todo eso y mucho más Él puede hacer contigo y conmigo. Sobre todo si tú consideras lo que estos textos bíblicos nos enseñan y nos advierten. Cuando Pablo escribe a los Corintios en su segunda carta, en 2:11, nos dice que Satanás puede aprovecharse de nosotros o sacar ventajas de nosotros. Puede sacarte ventaja. Como individuo, en una pareja, en una iglesia, puede usar a alguien para destrucción y división de la iglesia. Puede sacarnos ventaja. Tenemos que ser sabios. En la misma carta, en 11:14, Pablo dice que Satanás es capaz de vestirse de ángel de luz. ¿Te imaginas que aquí, boom, se aparece un ángel de luz brillante, hermoso, con palabras persuasivas, y comienza a hablarnos de cosas como que lucen, suenan como la Biblia, pero resulta que no es más que alguien vestido de lo que no es, y nosotros fácilmente caeríamos y compraríamos las tinieblas por luz. Todavía en la misma carta a los Corintios, la segunda, en 12:7, el apóstol Pablo nos habla de cómo él era atormentado continuamente por un mensajero de Satanás. Diferentes teorías se han presentado, ideas de lo que puede ser un mensajero de Satanás. Hermano, la palabra ahí traducida como mensajero es ángelos. Esa es la palabra para ángel. En otras palabras, él fue atormentado por un ángel de Satanás, y no creo que pudiera ser ninguna otra cosa que no sea un ángel caído de parte de Satanás, que Dios permitió que él lo atormentara. Es una prueba para Pablo, para que no se enalteciera de sus revelaciones. No una tentación, una prueba claramente definida por el mismo Pablo y explicada por Dios. Pablo, necesitas esto para que no te enaltezca de tus revelaciones. Y en 1 de Tesalonicenses 2:18, el texto nos dice que Satanás le impidió a Pablo ir a Tesalónica por lo menos una vez. Entonces está claro que tú y yo necesitamos esta petición: líbranos del mal. Estamos pidiendo en contra de todas estas acciones que yo acabo de mencionar y mucho más, de las cuales Satanás es capaz. De estas cosas que Satanás es capaz de hacer contra nosotros, que nosotros no podemos ni conocer, ni predecir, ni percibir, ni discernir y ni siquiera evitar. ¿Te imaginas? Que hay una serie de cosas, incluyendo en mi interior, en mi carne pecaminosa, pero ahora mucho más aquellas que tienen que ver con Satanás. Hay una serie de cosas que yo no puedo discernir, percibir, evitar, conocer, predecir
Y Dios está diciendo, Cristo está diciendo, esto entonces como tú oras, líbranos del mal. Yo sé el resto de lo que esto implica. No necesito muchas palabrerías, yo necesito contenido específico y entendimiento de parte de aquel de quien ora, de qué es lo que está pidiendo. Esta petición de que nos libre del mal o del maligno, que sería similar, es tan capital que cuando tú lees en el Nuevo Testamento la oración más larga que Cristo hizo y que se registró, hablándole al Padre en voz alta, para que sus discípulos escucharan, Cristo hizo la misma petición por ellos y por nosotros. En Juan 17:15, escuche. No te pido que los quites del mundo, sino que los protejas del maligno. Misma petición. Líbranos del mal, y Cristo dice, protégelos del maligno. Cristo sabe, protégelos de todas esas acciones que ellos no pueden ver, ni percibir, ni predecir, que el maligno es capaz de hacer. Si tú piensas ahora en toda esta oración que tenemos unas 3 semanas revisando, recuerda que es a mi Padre que le estoy pidiendo que me proteja de aquello que a mí me seduce. En este momento, en esta petición, es a Él que le estoy pidiendo. Él es quien sabe hasta dónde yo puedo resistir. No solamente Él sabe hasta dónde yo puedo resistir, Él sabe cuál puerta Él puede abrirme para que yo salga por ella. Y ese es el mismo Padre que está por mí y no en contra mía. El Padre está supervisando mi vida, supervisando mis tentaciones. Él ve cuando la tentación va subiendo de intensidad. Él ve cómo yo estoy siendo movido y atraído por la tentación. Él está ahí viéndome y pensando, mi hijo no acaba de entender que de esta manera él no puede luchar en este mundo. Y cuando esa tentación sigue ganando terreno, porque hay toda una anatomía que la tentación tiene, la tentación comienza a ganar terreno y comienza a subir de intensidad porque ese es su diseño, es escalonada, es progresiva. Satanás al principio es sutil. Yo me imagino a la serpiente que la primera vez le pasó 3 veces a Adán y Eva como diciendo, hello, yo estoy aquí, yo soy parte de ustedes. Es periférica. Esa tentación es periférica, es de poca intensidad. Es como aquellas personas que tienen un deseo especial por el dulce, ¿verdad? Que déjame probarlo y luego, bueno, dame un poquito, por favor. No, aquí diríamos, dame un chin, te dan ese poquito y resulta que media hora después falta la mitad del dulce no está y dice, oh, wow, yo me comí todo esto. Así es la tentación. Si no pruebas el dulce, no te lo hubieras comido. Y si logró esa tentación evadir mi conciencia, ya entró a mi interior y ya ganó mis emociones. Y el enemigo, que juega sucio, que no tiene escrúpulos, él juega su última carta en el último momento. Siempre tiene una carta debajo de la manga. Y luego que él la juega, tú muerdes y de repente tú descubres lo decepcionante que fue la tentación. Porque nunca puede entregar y seguir entregando lo que prometía. El placer es efímero, te oculta las consecuencias. Y no te deja ver que mientras más cerca está de la tentación, más lejos está de Dios. Y menos libertad tiene. Mientras más, eso es antes incluso de haber tropezado en la tentación, mientras más cerca estás de la tentación, menos libertad tiene. De hecho, esto es como Pedro lo dice en su segunda carta en 2:19. Uno es esclavo de aquello que le ha vencido. ¿Tú has sido vencido alguna vez? Seguro. ¿No te sentiste como esclavo de eso que te venció? No, pastor, lo que pasa es que
Yo estoy en Cristo y si al que el Hijo hace libre es verdaderamente libre. Si verdaderamente estás en Cristo, lo que Pedro te diría, bueno, quizás estás en Cristo y Él te hizo libre, pero vives como un esclavo. Porque uno es esclavo de aquello que te domina o que te ha vencido. Pero Satanás no te dejó ver nada de eso anteriormente. Y de ahí la necesidad de hacer esta otra petición en la versión que vimos: no nos deje caer en tentación. Una es no me metas en pruebas como Pedro tuvo que pasar, pero la otra es no me deje caer en esas tentaciones. Y el apóstol Pablo estaba muy consciente de eso, pero estaba consciente de la bondad de nuestro Dios y de cómo nuestro Dios nos supervisa. Y cuando escribe a los Corintios en su primera carta, en 10:3, le dice: no les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres. En otras palabras, el vivir de este lado de la humanidad, con deseos dentro de nosotros, implica que va a ser tentado. Son comunes a los hombres. Si lo dejara ahí es como, wow. Pero, fiel es Dios, que no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que pueden soportar. O sea, Dios es tan fiel, está observando y dice: mi hijo, no, pero que no, ¿cómo va a ser? Otra vez, oye, pero no te acerques, mira dónde está llegando, ya no te voy a permitir más. Sino que con la tentación, o sea, él permite la tentación como parte de esa prueba. Con la tentación, Él proveerá también la vía de escape a fin de que puedan resistirla. En otras palabras, esto es como programado. Mira, primero, esto es demasiado grande para ti, de manera que esto no te va a llegar. Luego, esta sí te va a llegar porque esta tú la puedes soportar. Pero sabes una cosa, aunque la puedes soportar, resulta que en tu humanidad caída y deseo pecaminoso, cabe la posibilidad de que tampoco la soporte. Por tanto, mira una puerta. Te la voy a poner ahí. Y cuando tú la veas, sal por ahí. Y así va a triunfar. Pero nosotros, como somos nosotros, llegamos a la tentación, se abre la puerta, ¡fum!, y miramos para acá. Porque me recuerda lo que yo dije tempranamente. Nosotros disfrutamos las tentaciones. No solamente espiritualmente y emocionalmente, bioquímicamente hay hormonas del placer que se levantan. Dopamina, serotonina, que me permiten a mí disfrutar. Que Dios las ideó para que yo disfrutara dentro de sus límites, dentro de sus diseños. Así es Dios. Dios es soberano y por tanto Él no permite que nada que yo no pueda soportar llegue hasta mí. Entonces, si Dios es soberano y no nos evita, por un lado trae las pruebas de nosotros y por otro lado permite las tentaciones. ¿Qué de bueno tienen las tentaciones? Oh, muchísimo. Sirven para convencerte de la necesidad que tienes, que yo tengo, de depender del Espíritu. Nos ayudan a ver que yo no puedo vivir confiado en mi propia sabiduría. Cuando paso la prueba, aunque haya quizá tropezado, como Pedro, ¿sabes qué? Tengo un carácter mejor formado. Santiago habla de ser perfeccionados. Y las tentaciones. Yo sé que yo voy a decir esto y probablemente no tenga el efecto que yo quisiera que tuviera, pero esta es la realidad. Las tentaciones promueven, cultivan la necesidad de oración en nuestras vidas. Velad y orad para que no entréis en tentación. Pero escuchamos eso y decimos, que el pastor no me conoce, yo pasé por ahí ya. No, yo te conozco. ¿Sabes por qué yo te conozco? Porque yo me conozco. ¿Tú sabes por qué yo me conozco? Porque esta Biblia me lee. Este es el único libro, yo te lo he dicho otra vez, este es el único libro que nos lee a nosotros. Nosotros leemos todos los demás libros, este nos lee a nosotros. Y este me dice como yo soy. Dios quiere y está dispuesto a librarnos del mal. Eso es increíble. Que Dios no solamente quiere, sino que está dispuesto. Por tanto, tú y yo necesitamos orar para no entrar en tentación. Pero necesitamos más que eso, ¿verdad? Porque Dios no lo va a hacer todo en su diseño. Él puede hacerlo todo, pero ha decidido que no, que tú tienes que participar. Y yo también, yo tengo que mortificar los deseos de mi carne. Como Pablo dice, yo golpeo mi cuerpo, yo disciplino mi cuerpo. 1 Corintios 9:27.
Yo tengo que huir de la tentación, como le dice Pablo a Timoteo en su segunda carta, en 2:22. Yo tengo que resistir al diablo, como nos dice Santiago en 4:7. Y yo no puedo amar al mundo y las cosas que en él hay, como nos dice 1 de Juan 2:15, y al mismo tiempo querer amar a Dios y las cosas que hay en el reino de los cielos. Esas dos cosas son como el agua y el aceite. O amo una cosa o amo la otra, no las dos. Y necesitamos llenura del Espíritu. Y necesitamos, para que el Espíritu me llene, hacerle espacio. ¿Qué quiere decir eso? Yo tengo que vaciarme de mí mismo. Mientras más llenos del Espíritu nosotros estamos, mejor podremos resistir las tentaciones, anticipar las tentaciones, orar antes de las tentaciones, prever las tentaciones. Yo necesito vivir confiado en Él. ¿Tú sabes por qué necesito vivir confiado en Él? Por la manera como la oración cierra. O sea, el sello final me dice, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria para siempre. Amén. Por eso es que yo tengo que vivir confiado en Él. Porque el poder es de Él, la gloria es de Él, el reino es de Él. Escuchen, aquí hay 3 palabras, 3 frases relacionadas: reino, poder y gloria. ¿Okay? Eso es lo último que vimos. La persona que te engendró, o déjame echar para atrás. Cuando nosotros decimos, suyo es el reino, estamos recordando al mismo tiempo que ya le dije, venga a nosotros tu reino. ¿Cuál reino? El reino que es tuyo. Y la persona que te engendró, hoy es tu Padre, es el dueño y Señor de ese reino. A Él le ha placido hacerte coheredero con su Hijo de ese reino. Dios creó el reino para su Hijo. Y cuando ese reino se perdió, su Hijo vino y lo rescató para compartirlo contigo. Pero al mismo tiempo, al final, la oración me recuerda que suyo es el poder. Suyo es el poder para Él hacer lo que a Él le place. Y por eso es que nosotros decimos más tempranamente en el Padre Nuestro que se haga tu voluntad. ¿Por qué? Porque tú vas a hacer lo que a ti te place y yo debía querer o debo querer que tú hagas lo que a ti te place y tú tienes el poder. Porque tuyo es el poder. Y ahora ese poder mora en ti y obra poderosamente. ¿Cómo? Bueno, por su poder te dio vida. Por su poder tú eres santificado. Por su poder tú eres preservado. Por su poder tú serás glorificado. Y por medio de su poder tú y yo vamos a triunfar. Pero es por su poder. Tuyo es el reino. Tuyo es el poder. Y tuyo es la gloria. La pregunta no es si triunfaremos. Ya hemos triunfado. La pregunta es si tú y yo viviremos triunfantemente en el poder de su Espíritu para proclamar y extender su reino en tu vida, en mi vida, y para proclamar y reflejar su gloria. ¿Por qué? Porque suya es la gloria. Dios te salvó para su gloria y no te va a perder si tú eres su hijo, porque es su gloria que está en juego. Eso es lo increíble. El nombre de Dios y la gloria de Dios es la que está en juego. Por eso es que Él no permite que tú te pierdas. La intención de esta oración es aquietar a los hijos de Dios. Comienza diciendo, Padre nuestro, que estás en los cielos. Él te creó. Cuando te perdiste, te salió a buscar. Cuando perdiste la vida, te la devolvió en Cristo. Cuando el pecado te dañó, te regeneró. Cuando vagaba por el mundo, fue y te buscó, te encontró y te adoptó. Él está por ti. Él es tu triunfo. Él es tu Padre. Te ha dado su nombre, te ha hecho ciudadano de su reino. Te ha dado su voluntad, te la ha revelado. Él es tu provisión hoy, cada día. Él pagó por tus pecados. Él te libra de la tentación y lo hace en Cristo. Por tanto, tú y yo tenemos una sola opción y es proclamarle, exaltarle, bendecirle, obedecerle, reflejarle, adorarle y glorificarle. Esa es tu única opción para un Dios que ha hecho todo lo que ha hecho. Glorifícale, proclámale, exáltale, bendícele, obedécele, refléjale y adórale. Todos los días, con cada respiración. Él es el Dios de dioses, el Señor de
Señor es el Rey de Reyes. Él es el que te dice, no temas porque yo te he redimido. Te he llamado por tu nombre. Escucha ahora, mío eres. No mío será, no mío fuiste por un tiempo, mío eres por la eternidad. Cuando pase por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pase por el fuego, hey, no te quemarás, ni la llama te abrazará. ¿Por qué? Porque yo soy el Señor, tu Dios, el Santo de Israel, tu Salvador. Es contigo que tengo que estoy caminando. Es a ti que te estoy hablando, es a ti que te estoy afirmando. La razón por la que las aguas no te negarán ni el fuego te quemará no es porque tú eres tan bueno como piensas que eres, ni porque tienes el poder, ni porque yo te he dado el poder para hacerlo. No. Porque yo soy el Señor, tu Dios, tu Salvador. Y yo te voy a rescatar de los males, de las tentaciones, de las pruebas. Confía en mí, a Él sea la gloria, porque suyo es el reino, el poder y la gloria por siempre. Amén. 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 Padre, nosotros podemos aplaudir por el resto de la eternidad y nos quedamos cortos de tu gloria. De manera que no pretendo que ninguno de esos aplausos fuera para mí, fueron para ti, Dios. Queda claro quién hace todo lo que ocurre que es bueno. Queda claro todo lo que ocurre que es santo. Queda claro que si hubo alguna claridad en tu mensaje, tú lo hiciste claro. Gracias por ayudarnos a proclamar tu palabra. Ayúdanos ahora a vivirla. Ayúdanos a cantarla, Dios. No nos queda tiempo todavía. Ayúdanos a cantar tu palabra y tu oración. Y ayúdanos a hacer mayor introspección y aplicación mientras cantamos de esta oración tan preciosa que salió de los labios de tus hijos, o de tu Hijo, para tus hijos. Gracias, Hijo de Dios. En tu nombre hemos orado y predicado. Amén, amén. Bendiciones. I sent my name into the void. It came back shaped like fractured noise. My hands dissolve, my pulse is slow. Time hums in loops I used to know. Stars don't blink, they stare me down.
Memory misaligned. Orbit failed. Transmission ends. I remain. The door is closed, the world's outside. We breathe in whispers, we never hide. The air remembers what we've been. In the room we don't exist in. No clocks, no names, no rules to break. Just hearts pretending they're awake. If love's a crime, we serve it here. In silence, safe and crystal clear. In the room we don't exist in. We're alive, though the world can't listen. Every touch rewrites what's real. Every breath is ours to steal. Your hand is light, but heavy too. The truth dissolves when I'm with you. The walls have seen but never speak. Our love's a storm that feels so meek. We fade before the morning's thin. The world forgets where we have been. But when I close my eyes, I'm still within the room we don't exist in. In the room we don't exist in. We're alive, though the world can't listen. Every touch rewrites what's real. Every breath is ours to hang drum echoes soft and slow like raindrops in a dream shadow. Piano weaves what words can't say, and cello cries the night away. When daylight calls, we fade, we dim, but love still hums beneath our skin. And when I dream, you draw me into the room we don't exist in. The wind whispering your name through every night. It sounds the same, 1,000 miles, yet I can hear your voice that calms my every fear. I
see your hands in morning light. They held my dreams, they shaped my life. The world is cold, but I still find your lullaby within my mind. Mother's voice in the wind, calling me home again. Through the noise of the world outside, your song still echoes deep inside. Though I'm far, I still begin with mother's voice in the wind. I chase the days, I cross the sea, but still your breath